Bueno, vamos a comenzar con una nueva conversación y hoy estamos y le agradecemos mucho al doctor Gabriel Díaz Maggioli. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Espectacular, acá encerrado en casa y Como todos. pero trabajando desde el confort de la casa, que no es poco eso. Muy bien. Igual en Uruguay están mejor que nosotros, me parece. Más La o línea. menos, no te vayas a creer, no te ¿No? vayas a creer. Bueno, bueno. Bueno, Gabriel, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo evaluás en general el estado de situación de la formación inicial de los profesores de lenguas extranjeras a nivel regional? Digamos, vos por ahí tenés contacto con mucha gente en la región. Sí, sí. ¿Cómo pensás que Digo, está la...? Sí. es como siempre, digo, la formación docente siempre va a ser una piedra en el zapato de los sistemas educativos, se haga lo que se haga, y yo tengo una visión muy poco optimista al respecto, por lo que he visto en la región. Yo he tenido la suerte de poder trabajar, te diría, en casi todos los países de Sudamérica, ¿no? Me quedan algunos, me queda Venezuela afuera que no he trabajado, pero la tendencia que veo es que nosotros, tanto Argentina como Uruguay, somos como la mosca en la leche, ¿verdad? Donde hay unas instituciones que se dedican específicamente a la formación de profesores. Y esa especificidad no puede obviarse, donde hay un interés de que esas instituciones se conviertan en universidades, Ujú. pero eh, preservando el ethos, digo, la cultura institucional de lo que es este, una escuela de formación de docentes. Eh, y nosotros, por suerte, tenemos buenos colegas formados, comprometidos, en su mayoría, ¿no? Por supuesto, hay siempre excepciones. Y tenemos la suerte de que nuestros alumnos ingresan a los profesorados con un acervo lingüístico que ya les garantiza la posibilidad de poder meterse a fondo dentro de la lengua, de estar inmersos en la lengua. Lo que pasa en otros países es que ellos toman a los alumnos que vienen con el nivel de secundario solamente. Claro. Y por lo general es una uno más, ni siquiera llega a ser una 2. Y en la misma cantidad de años que nosotros, en 4 años, tienen que sacar un profesor con fluidez, con competencia. Y lo que veo que pasa también es que las prácticas de docentes que acompañan a los cursos de didáctica en otros países son solamente un semestre y al final de la carrera. Las tiran cuando hacen la tesis. Entonces, cuando te hablan del fracaso de los sistemas de formación docente, vos pensás, bueno, pero ¿cómo no van a fracasar si son 4 años de estoy luchando por aprender una lengua que no es la mía? Y sabemos todos los que aprendimos lenguas lo que Claro. cuesta. Sí. Aparte de eso, con mi competencia lingüística tengo que acceder a un acervo conceptual de disciplinas que no son sencillas, que son muy abstractas, como la lingüística, como la didáctica, como la fonética y fonología, como la parte cultural, no te digo los contenidos de historia y literatura, sino el concepto de cultura y multiculturalidad. Cuando capaz que no tengo las herramientas lingüísticas para poder comprender los significados. Claro. Entonces, si aparte de todo eso, durante la carrera no veo ninguna aplicación práctica de lo que me están diciendo, ¿cómo podemos pretender que esos docentes, una vez que llegan a los centros, que son por lo general públicos y de contexto crítico, puedan hacer intervenciones que realmente signifiquen un apoyo para los alumnos? Entonces yo te diría, como decimos en el Río de la Plata, la gran mayor parte de los países latinoamericanos está en el horno con esto. Bien. Porque sí, y el gran otro problema que yo veo es que debido a la frustración que experimentan en los 2, 3 primeros años, muchos de estos alumnos de licenciaturas en pedagogía, convención en inglés, terminan yéndose a trabajar a instituciones que necesitan inglés. No necesariamente los institutos o los colegios bilingües. Ajá. Digo, en Uruguay, con lo bueno que tenemos de formación docente incluso, hay muchos que terminan trabajando en los call centers, No, porque encuentran que ahí no están eh, ¿cómo te diría? Vamos a ponerlo politically correct. Las desventajas de trabajar en un contexto social vulnerable, ¿no? ajá.
Y eso se acrecienta más en los países, los del Pacífico, por ejemplo, están haciendo muchísima cosa, pero muchísima cosa. Hay programas espectaculares, pero hay algo que no logra gelificar o concretarse en una mejor disposición de estos alumnos. Yo los llamo docentes aspirantes, ni siquiera novatos, porque el novato implica tener que hacer una intervención. Ellos son aspirantes, ellos aspiran a ser docentes y algún día pondrán teoría y práctica juntos. Gabriel, nombraste algo que me interesó muchísimo, que es la conexión entre la formación docente y luego el trabajo, por ejemplo, en escuelas vulnerables, ¿no? En zonas Sí. vulnerables, que acá en Argentina también es un tema, porque durante mucho tiempo hubo un gran divorcio y muchos profesores de inglés, cosa que no pasaba con los profesores de otras materias, Ujú. terminaban trabajando o en empresas o en otros contextos y no en la escuela pública. ¿Qué te Ujú. parece que puede hacer la formación docente quizás para mostrarles qué importante es ir a trabajar a la escuela pública? Yo siempre digo que hay tres instituciones que históricamente son muy difíciles de cambiar, ¿no? El ejército, la iglesia y la educación. Y lo que ha pasado es que el ejército y la iglesia han cambiado, pero la educación no. Seguimos con este modelo siglo XIX. Y la formación docente, sobre todo, cuando se reinventa, lo que reinventa son, por ejemplo, los nombres de las áreas curriculares, pero no realmente, o sea, nuestra formación docente, Sarmiento por ustedes, Varela para nosotros, fue un ejercicio en especulación que le salió bien. O sea, la formación docente primaria es excelente en nuestros países. Vos tenés una maestra primaria y pueden trabajar con los chicos. ¿Pero por qué? Porque están en la escuela todo el tiempo. Y están con esas grandes maestras de las escuelas de práctica que les hacen conocer a cada nene. En secundaria, con esta diversidad que tenemos, no pasa lo mismo. Además, no nos olvidemos que nos lleva ventaja primaria porque tienen un siglo de universalización que a nivel secundario no lo tenemos. Por lo menos en Uruguay, la real universalización de la educación secundaria, en términos de acceso, no te digo de calidad, se dio a partir de la vuelta a la democracia en el año 1985. Hasta ese momento la educación secundaria era para una clase media y media superior y alta, pero los estratos más bajos de la sociedad no alcanzaban a la educación secundaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los que nos formamos para ser, y hago mea culpa, para ser docentes en esa época que se masificó, como dicen algunos, para mí se democratizó, no estamos preparados para trabajar con poblaciones vulnerables. Y nos está pasando ya en la carrera, cuando recibimos, por ejemplo, hijos de hurgadores que son, este, tienen esa capacidad para aprender la lengua con lo poquito que aprendieron en el colegio y después con escuchar gracias a las redes sociales e interactuar, pero no tienen estudios formales de la lengua. Y nosotros no somos capaces de abarcar eso a nivel de formación docente. Yo soy muy crítico de las cosas que hacemos y de mi propia práctica, y siempre digo que nosotros formamos para el profesor, para el alumno que querríamos tener, y no necesariamente para el alumno que tenemos. Entonces es una formación docente aspiracional y no concreta. Mm, está bien, está bien. Y nombraste esta idea de, cuando hablabas del inicio de los sistemas educativos, de que los docentes trabajaban con otros docentes. También me interesó eso, ¿no? Viste que en investigación está muy instalada esta idea de que como es un oficio, uno aprende trabajando con alguien, digamos. Uno puede leer mucho, pero aprende haciéndolo con alguien que ya lo hizo, que sabe, bueno, vos te dedicás a investigar y sabés de este oficio. ¿Te parece que en la docencia también podríamos en algún punto empezar a reforzar esa idea de trabajar junto Bueno, con? depende de cómo veamos ese, yo lo llamo aprendizazgo, que es una palabra que no existe en español. En inglés es apprenticeship. Porque no es un aprendizaje por la acción necesariamente. Eh, por eso a mí me gustó mucho siempre y me metí mucho en el tema de lo que es el mentorazgo, Sí, te ¿no? iba a preguntar ¿Qué es un porque mentor? es un tema tuyo ya. ¿Qué es un mentor? Porque si vos vas al modelo medieval del oficio, eso lo que hace es clonar, son clonaciones, Claro, ¿verdad? Vos, el zapato se hace así, y claro. si vos querés hacerlo de otra manera, tu mentor te va, bueno,
maestro del oficio te va a decir no está mal, tenés que hacerlo de determinada manera. Entonces, ese tipo de aprendizaje a lo que deviene es en perpetuar la tradición. Y ahí nos vamos a Giroud y la escuela como reproductora Ujú, de inequidades, ¿verdad? ujú. Ahora, se hicieron cosas para contravertir esa situación. Por ejemplo, bueno, se llevó a la formación docente a nivel universitario, pero ¿quiénes lo daban? Investigadores, gente que nunca estuvo en la clase. Y vos lo ves ahora con mucha gente que hace sus carreras, su formación profesional, así hace 4 años de licenciatura, termina la licenciatura, se consiguió una beca, hace su maestría, termina la maestría, consigue una beca, se hace sus 4 años de doctorado, viene y da cátedra sobre lo que habría que hacer en un aula, Que cuando ellos nunca nunca pisó. estuvieron en un aula. Claro. Entonces yo eso lo considero una tradición de leer y hacer, en vez de... La otra sería, mirar lo que hago, copiarme, observar y hacer. Esta sería leer y hacer. Después está todo esta fanfarria de la práctica reflexiva que muy pocas veces deviene en práctica reflexiva. Los humanos no somos naturalmente reflexivos. Eso es yo lo llamo una destreza, el de poder mirarse a sí mismo y autoconocerse y por lo tanto emitir juicios sobre uno mismo. Que eso se aprende. Digo, a no ser que vos nazcas con un nivel de introspección tipo el de los santos, este, Claro, uno hay que por lo desarrollar. general no tiende a criticarse a sí mismo, todo lo contrario, tiende a defenderse a sí mismo. La reflexión implica poder mirarse, pero ¿qué pasa con todo esto de la práctica reflexiva, de los diarios de aprendizaje? La reflexión queda en la cabeza del que está reflexionando y no se socializa. Mm, Y lo que tenemos que considerar es que sea quien sea que esté frente a una clase, hay 30, 40, 50 chicos, adultos, adolescentes, diversos, con distintas necesidades, y que ellos son una comunidad que ya actúa de una manera, es una comunidad de práctica. Entonces el docente viene de afuera de esa comunidad. claro. Y lo que tiene que hacer es conocer en profundidad cómo esa comunidad funciona. Por eso me parece que es más eficaz lo de educación primaria, donde hay un docente a cargo, o dos docentes, o tres. En Uruguay tenemos en los últimos grados de primaria experiencias donde se trabaja por áreas, Sí, acá también. pero claro, es una comunidad de práctica. Cuando llegas al secundario te encontrás con 13 profesores que cada uno viene a dar su clase. Yo siempre hablo de la brecha discursiva entre primaria y secundaria, donde en primaria terminan hablando, conociendo 4 o 5 términos científicos potentes, y llegar al liceo y la primera clase los chiquilines te dicen no entiendo lo que dice, Claro. en historia ni en matemática. Y si consideramos que el pensamiento es una herramienta cognitiva que permite la apropiación de prácticas sociales, si ese lenguaje no está funcional, no van a poder apropiarse de nada los chiquilines. Mm. Entonces, es muy complejo en ese Esta sentido. brecha discursiva está también cuando acceden al nivel superior, al universitario o al doctorado, Ahí ni ¿no? hablemos, Sí, ahí ni hablemos. sí. Yo daba el curso de introducción a la didáctica durante muchos años, y era un curso que era realmente historia de la metodología. Ah, Pero empezabas con cuál es el concepto de una didáctica general y una didáctica específica. ujú. Y ya el hecho de hablar de didáctica los descentraba a los chiquilines, porque ellos no entendían. O sea, había tantas comprensiones del término didáctica, por más que les dieras definiciones, por más que leyéramos a Comenio, no importa, cada uno entendía la didáctica de una manera diferente. Y vos lo ves muy claramente cuando toman el primer curso de didáctica, y por más que pasaste un año diciendo, no hay ningún método que logre enseñar a todos, en la primera didáctica te dicen, bueno, está, pero decime, ¿cómo enseño? ¿Qué es lo que hago? Dame los pasos y yo los sigo. Quieren las recetas. Claro, y eso también pasa en la formación profesional permanente. Ujú. Vos ves en los grandes congresos, las charlas que más se llenan son las de canciones, jueguitos. Bueno, ahora juguemos con las apps, ¿no? Sí, sí, sí. Las que van a lo que es la carne de la cosa, que es cuáles son los procesos que habilitan aprendizajes y cuáles son los procesos que impiden,
Ahí van los investigadores, pero el docente no se familiariza con esas cosas. Es una Y pena, después porque en realidad eso justamente lo podría ayudar luego no a llevar esa misma actividad que aprendió en esa charla, sino a generar sus propias actividades, a generar cambios o impacto con sus alumnos, digamos. A veces hay como una confusión, ¿no? De que me llevo la canción que voy a hacer como si eso me fuese a bueno, salvar, pero en realidad si no tengo el marco teórico que sostiene eso, si no sé cómo eso lo voy a integrar con el resto, no tiene mucho sentido. a mí me pasó una cosa muy cómica. Me han pasado muchas cosas cómicas en la carrera, pero yo tuve la suerte de tener, creo que todos los roles que se pueden tener en educación, ¿no? Y yo empecé muy joven, cuando salí del profesorado, tuvimos acá en Uruguay una inspección nacional, viste que es un sistema central, ¿no? Que se encarga de supervisar a los profesores de inglés de todo el país. Y supimos tener en ese momento señoras sabias, generosas, eh, adelantadas para su tiempo. Y una de las cosas que hacían, ellas estaban presentes en nuestros exámenes de graduación, o nos venían, nosotros siempre tuvimos, ya en el último año en Uruguay, tú tienes tu grupo a cargo para hacer la práctica en el sistema educativo, ganas el sueldo por ese grupo, etc. Y ellas venían a supervisarnos. ¿Y qué hacían? Agarraban a toda esa gente que estaba recién formadita, con todos los piques, como dicen los chiquilines, y organizaban seminarios donde nosotros mostrábamos nuestras prácticas de aula. Interesante. Entonces eran masivos en un teatro, ¿viste? Subías al escenario con tus alumnos, completamente irreal. A mí me tocó incluso dar clase a alumnos que no eran míos. Cuando ibas por el interior del país, te daban una clase y bueno, voy a dar una clase de tercero y Estabas arreglate, ¿no? ahí. Bueno, después hice muchos de esos seminarios bajo el mentorazgo de estas colegas. Y incluso llegamos a publicar una especie de revista, a mimeógrafo, si se acuerdan. Es una palabra que muchos no conocen, me parece. A mimeógrafo, una revista con los planes de clase, los materiales, un pequeño marco teórico. Pero eso se socializó en un momento que acá estábamos experimentando con lo que sería el incipiente Communicative Approach, enfoque comunicativo, con la versión de presentación práctica producción. Salíamos de un audiolingualismo acérrimo. Sí. Y bueno, ¿y qué pasó? Pasó el tiempo y yo eventualmente me convertí en inspector nacional de inglés. Y fui a ver colegas. Y me acuerdo un día que entro y me dice, ay, la clase de hoy, me dice la profesora que yo iba a ver, te va a encantar. Una profesora ya que peinaba canas, ¿no? Yo me siento en el fondo del salón y ella me mira y me dice, con el dedo así me dice, presentation. Y empieza a dar la misma clase que yo había dado 15 años antes en un teatro con alumnos que no eran míos. Y dio toda la clase, o sea, ella enseñó el lesson plan, el plan de clase, no enseñó a los alumnos, ¿verdad? Claro. Pero ella, fíjate, la instancia de supervisión es, yo voy a hacer lo mismo que hiciste vos hace 15 años. Te, Esto es una te cosa hizo como un difícil. homenaje al hacer eso. Claro, sí, ¿no? Y después cuando tuve que hacerle la devolución fue jorobadísimo, porque Claro. había violado toda la normativa sobre el enfoque didáctico que se promovía en ese momento. Así que bueno, pero viste, esas son cosas difíciles de cambiar. Y yo creo que una cosa, hay un elemento que en formación docente tenemos un gran debe, es que no socializamos nuestras prácticas. Acá en Uruguay existe mucho el orgullo de decir, porque la normativa lo dice, vos dejás entrar a tu clase a quien tú querés dejar entrar a tu clase. Si viene una autoridad del centro y te dice voy a entrar a ver tu clase y tú no le das permiso, no puede. Entonces, para mí, nos parapetamos detrás de esa normativa y bueno, yo hago lo que quiero. Yo soy muy acérbico, muy crítico. Una de las cosas que hago con mis alumnos todos los años, yo doy didáctica 1. Ah, ahora es didáctica 1. Didáctica 1. En la primera semana de clase, después que pasaron las primeras clases, los mando a hacer un recorrido por el Instituto de Formación Docente. Y que me digan en cuántos de las aulas están los alumnos trabajando de una manera que no sea el profesor adelante, sentado, y los alumnos sentados en filas.
y lo que concluyen es solamente en los profesorados de lengua, en las clases donde hay profesorado de lengua. Mirá, mirá qué bueno. Sí, qué interesante eso. Sí, es muy interesante, pero es muy preocupante también, porque ahora nos está pasando que te dicen, justamente me convocaron para un proyecto en el cual vamos a hacer algo para que los profesores que dan clase por Zoom, ¿tá? Realmente den clases y no dicten conferencias, Claro. porque la Pero, clase nos pero perdón, encontramos a las... me dijiste Sí, que en las clases de lengua era el único que no era una clase tradicional, pero exactamente. ahora por Zoom se volvió tradicional. Vos sabés que sí, me he Ah, encontrado muy mal sorprendido por algunos colegas que me dicen, tengo 6 horas de clase por semana, Gabo. Tengo 4 horas un día, 2 horas el otro. El día de las 4 horas es mortal, porque no puedo hablar 4 horas por Zoom. que no Digo, tenés pero que hablar en 4 horas. la clase no tenés que hablar 4 horas por Zoom. Además, hagamos lo siguiente, tenemos una plataforma de gestión de aprendizaje donde puedes hacer foros, proponer tareas, hacer módulos interactivos, tenés todas las herramientas, pero tienen miedo, los docentes no se arriesgan. Claro. Gabriel, te quería preguntar, porque tengo miedo de quedarnos sin tiempo, nos queda poquito tiempo. ¿Qué Sí, temas considerás que son importantes hoy en la agenda global de nuestra profesión y qué temas te parecen que están un poco invisibilizados y sería importante visibilizar? el primero y más grande el tema de la diversidad y la inclusión. Mm, Pero diversidad en todo sentido, ¿verdad? Nosotros en Latinoamérica seguimos pegados a la concesión del native speaker y seguimos viendo avisos donde dice solamente nativos del idioma con pasaporte americano, británico, canadiense o australiano. Acá sí. aparece en el diario los fines de semana. Este, pero también está el tema de la inclusión de todo lo que es diversidad, diversidad de necesidades de aprendizaje, diversidad de opciones sexuales, diversidad de género. Estamos muy atrás en educación y supuestamente todos tenemos un discurso liberador y emancipador, pero llegado el momento vos ves que las poblaciones más vulnerables no llegan a la formación docente o si llegan no siempre logran terminarla o terminarla en el tiempo previsto. El otro gran debe que tenemos es que el ámbito de lo que Cracho denominaba el outer circle, el círculo externo, es en este momento mucho más superior en número al círculo interno. O sea, los que van a estudiar lenguas a los países de habla inglesa son una minoría privilegiada, ¿verdad? El resto del mundo lo aprende en instituciones de educación pública y las propuestas metodológicas que se desarrollan no son contextualizadas. Mm. Nosotros copiamos lo que dice los grandes gurúes del norte. El año pasado en IHF, Paula Rebolledo, la colega chilena, hizo una defensa muy apasionada de lo que es el empoderar a los docentes para que los docentes tomen decisiones y no que los docentes apliquen decisiones que alguien más decidió por ellos. Excelente. Eh, Estamos en una cruzada en este momento, por ejemplo, con Paula, con Darío Vanegas. Dice que ya lo entrevisté. Se Sí. fue. Nosotros hace 3 o 4 años acordamos que en toda presentación que hiciéramos a nivel internacional, lo que tenemos suerte de hacerla, íbamos a incluir bibliografía de nuestros colegas locales. Sí. ¿Por qué? Porque vos te pones a buscar, le ha pasado a todos los que hicieron doctorados en el exterior o maestrías en el exterior, vienen a buscar investigación situada de sus países y no existe porque no se la publica. Uno Sí, de los proyectos, o cuesta encontrarlas, ¿no? Con Darío hablábamos, en claro, la misma conversación que tengo con vos, cuando la tuve con Darío, hablábamos en quizás generar algún tipo de reservorio, ¿no? Para Latinoamérica. Paula, en Chile creo que Paula tiene un reservorio de publicaciones. ella lo que tiene es una red de investigadores chilenos en ELT, que se llama Sí, RISO. Es sí. una organización sin fines de lucro, no tiene autoridades, la gestionan los propios y hacen 2 eventos magistrales, uno que son presentación de tesis de maestría y la otra presentación de tesis de doctorado. Sí, Y sí, se sí. hace una vez al año. Y realmente se ha consolidado una red de investigadores muy grande. Muy bueno. Colombia, la Universidad de Antioquia en Colombia y la Universidad de Veracruz, la veracruzana, perdón, no la de Veracruz, en México,
establecieron una red también con la Nacional de Colombia y la Universidad de Granada. Entonces lo que hacen es, tienen un evento bianual que va rotando los países. Justo este año les tocaba en Granada y, bueno, no se va a poder dar, ¿no? Claro. Que también lo que busca es rescatar eso. Muy bueno, muy bueno. Y en ese sentido yo te había preguntado si vos pensabas, viste que el marco común europeo de las lenguas surgió a partir de un proyecto para pensar las lenguas y la ciudadanía europea, ¿no? Y nosotros lo usamos porque, digamos, a falta de otro marco, quizás nos agarramos de ese marco y porque las editoriales también lo usan. ¿Crees Claro, que ese es el gran podría problema. generar algún proyecto similar en Latinoamérica? Vos que recorres bastante países de Latinoamérica. Yo estoy abogando por eso desde, te diría, desde el 2000. Ah, qué bueno. Cuando se empezó a expandir la influencia del marco europeo en nuestros países, porque sobre todo yo veía un marco de enseñanza de lenguas que no está orientado a todos los rangos etarios, ahora se le han hecho modificaciones, pero originalmente era justamente un proyecto de convivencia, Mm. ¿no? Hay que leer a los pedagogos franceses porque ellos la tienen muy clara y ellos son muy críticos de las pedagogías. Cuando nosotros hablábamos de enseñanza basada en tareas, ellos estaban de vuelta, ellos le llaman la perspectiva accional, que es, bueno, yo hago algo. ¿Y qué era eso? Bueno, la posibilidad de que yo, individuo, podía participar activamente de la vida en la sociedad. Ellos se movieron y ya en los 2010, 2011, empezaron a hablar de una perspectiva coaccional, la perspectiva coaccional, que es basada en proyectos y la orientación, y eso es el devenir que ha llevado a que cambiar el marco, ya no es yo voy a trabajar a un país, es yo puedo convivir con gente de otras culturas y otras lenguas. Puedo ser parte de esta sociedad enteramente de una forma democrática. Y nosotros lo tomamos como indicadores para hacer listas de funciones a enseñar en distintos grados. Y realmente no tiene sentido. Creo que yo no hablo de expertos, porque creo que la experticia es un proceso, nunca llegamos a ser expertos en nada. Podemos ser especialistas porque hemos leído mucho e investigado sobre un área. Hay lingüistas aplicados, hay especialistas en educación en lenguas, no solamente las internacionales, pero también las Sí, lenguas claro, autóctonas, claro, claro. ¿verdad? Que Sí, sí. acá es uno de los grandes debes que tenemos. Ujú. Que se podría tranquilamente conformar si existiese una unión latinoamericana, que lamentablemente no se ha podido, se podría armar un marco para la enseñanza de lenguas autóctonas y extranjeras. Y yo creo que tendría que ser en ese orden. Las autóctonas, porque hay que valorar. Yo vivo en un país donde no tengo población autóctona porque la mataron Mm. y fue el gran exterminio de los charrúas en 1830, 1850. Es muy raro decir que yo soy latinoamericano, porque cuando te preguntan de dónde vienen los uruguayos, nosotros siempre decimos de los barcos, porque venían de Italia o de España, ¿verdad? Pero hay muy poca población nativa, hay muy pocos que tienen la marca genética charrúa en este país. Y es horrible porque se están descubriendo petroglifos, se están descubriendo ruinas, bueno, no ruinas, no, pero eh, a través de excavaciones se han descubierto que lo que nos pintaron en la escuela, que los charrúas eran de frente ancha y pómulos salientes, neandertales, Claro. y que eran vagos y trashumantes, resulta que ahora se está descubriendo que había pueblos charrúas, pueblos con casas, con organización social, y no lo sabemos por eso. Y las lenguas, por supuesto, han desaparecido. Pero volviendo al tema. Claro, pero en Latinoamérica sí, digamos, vos ves que habría que empezar por esto, ¿no? Primero, Absolutamente, revalorizar las absolutamente. lenguas originarias. Ujú. La gente de Ecuador está haciendo mucho por las lenguas originarias, la gente del sur de Chile, ustedes en el sur, México se está trabajando también. Yo creo que tenemos que descolonizar la Absolutamente. profesión. Sí. Y realmente venimos siempre prendidos de la teoría que se generó en el país del norte. Por eso para mí el que los colegas tengan acceso a
eh, formación en investigación, que puedan plantearse, bueno, yo voy a experimentar esto con mi clase, si quieren un diseño experimental, o que puedan críticamente enfrentarse a una situación de aula y analizarla, para mí es fundamental. Ese es el otro gran debe, los docentes como investigadores. Gracias, Gabriel, porque coincido absolutamente, me encanta escucharte decir eso. La última pregunta que te hago, te lo prometo. ¿Vos sos presidente electo de IATEFL en este momento? Exactamente, Bien. exactamente. Me gustaría preguntarte, en organizaciones como IATEFL, ¿por qué crees importante que los profesores se nucleen en redes profesionales? Y por ahí contarle a la gente qué es IATEFL para los que no conocen. IATEFL es la International Association of Teachers of English as a Foreign Language, que es la asociación que nuclea a profesores de inglés lengua extranjera. Mm. Hay otra asociación del otro, esta tiene sede en la ciudad de Faversham, en el Reino Unido, cerca a una horita y pico de Londres. Hay otra organización que es TESOL, Teachers of English to Speakers of Other Languages, que es norteamericana y está situada en Alexandria. Las dos organizaciones nacen en el mismo año. Ah, mira. Exactamente, en 1966. Y son organizaciones dedicadas cuando realmente yo creo que, siempre digo que para definir una profesión y decir cuándo nació, es cuando nacen las asociaciones profesionales, lo que se reconoce como profesionales. Por eso digo que ELT es una profesión muy reciente, muy nueva. No tiene 100 años, no tenemos 100 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta organización tiene además asociados en varios países. FAAPI es una entidad asociada a IATEFL. Y lo que hace, cada organización es diferente. Yo no estoy haciendo propaganda de IATEFL, pero hay cosas muy valiosas con pertenecer a una red de asociaciones como FAAPI. Te da la posibilidad de que por solo 20 libras al año tú puedas acceder a todo lo que da IATEFL. Y para que tengan una idea, nosotros, antes de la pandemia, tenemos 16 grupos de interés: enseñanza a niños, eh, autonomía en el aprendizaje, evaluación, formación docente, desarrollo profesional, fonética y fonología, literatura, bueno, 16, que atacan incluso prácticas inclusivas y necesidades educativas especiales. O sea, lo que pienses hay. Esos grupos tienen un presupuesto que activamente lo vuelcan en servicio de sus miembros. Webinarios todos los meses. Hay un sábado al mes que cada uno de estos grupos da un webinar. Se hacen eventos locales. Si consiguen hacer acuerdos con entidades locales, se puede hacer, por ejemplo, se hizo hace unos años un simposio de evaluación con IATEFL Chile, y luego se hizo un simposio muy grande sobre enseñanza a nivel de educación primaria, también en Chile. Se trabaja mucho con Europa porque es una organización más bien eurocéntrica, si se quiere. Yo voy a ser el presidente número 20 de la asociación y soy el primer latino. Y quien me precede, Harry Kucha, es el primer no europeo presidente de la asociación. O sea, es Qué una bueno, organización que qué bueno. está creciendo y está buscando ser más inclusiva. Y la ventaja es que vos ahí armás tu propia Personal Learning Network, ¿no? Yo a Darío lo conocí a través de FAAPI, a Paula la conocí en IATEFL. Y nos hemos conformado somos, no, digo, yo siempre nos describo como los que estamos parados en el medio, entre la investigación y la docencia, y tratamos cada vez más fuerte de traer a las dos, ¿no? Y eso lo logras a través de la asociación. Y el hecho de que tenés publicaciones, acceso a recursos increíbles a través de la página web, tú creas tu espacio y vas poniendo ahí tus recursos. Y son 20 libras. Yo sé que 20 libras para ustedes como para nosotros es un platal, ¿no? Pero bueno, si uno no se desarrolla profesionalmente, la profesión no se desarrolla. Claro. Sí, al menos pertenecer a alguna asociación, ¿no? Como vos nombraste varias. Exactamente. Bien. Bueno, Gabriel, te quiero agradecer muchísimo, ha sido un placer. Me quedaría Mariano, a escuchándote todo ti el... realmente, yo también me quedaría charlando contigo un montón. Te agradezco mucho la invitación. Para mí ha sido un honor realmente. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh?
Dale. Espera que